Siguiendo con el tema de las tablas dinámicas, podemos ver aquí lo que es los filtros en vez de colocar préstamos y cuotas. Si nosotros queremos analizar solamente por tipo de financiación, pero una a la vez, podemos colocar de donde estaba de filas a filtros, seleccionamos y aquí vemos que podemos elegir tarjeta de crédito que quede tildada. Y acá no nos va a decir en la fila cuál es la fila porque el campo de financiación está ya en el filtro, ¿no? Y aquí podemos colocar, supónganse, garantía, ¿no? Por tipo de garantía. Entonces, podemos mejorar la visual porque si nosotros colocamos tipo de financiación, nos va a quedar también de esta manera, solamente que está un poco más amplio. Seleccionamos préstamos, nos puede quedar un poco más amplio, ¿no? Un poco con bastantes datos, no sabemos si nos queda bien al mirar o si no, subimos tipo de financiación y usamos el filtro desde aquí, como nos quede más cómodo, ¿no? Eh, Se puede también, siempre es importante tener en cuenta la visual de cada uno. Eh, por ahí muchos quieren colocar muchos datos, muchos campos y no queda del todo correcto, no queda del todo bien explicado el ordenamiento de los datos, ¿no? Eh, es importante también aclarar que el dato de valores por defecto, siempre como en la base, siempre tenemos que ver el origen de la base. Vamos a eliminar esto. El origen de la base siempre son los datos que están aquí. Vemos que solamente un campo es un campo de monto, ¿no? De moneda. Si acá por defecto nosotros cliqueamos saldo de deuda, nos va a aparecer directamente en valores. Si destildamos y lo podemos arrastrar, también aparece. Pero bien, si nosotros colocamos el saldo de deuda dentro de columnas, nos va a aparecer en cada columna un saldo de deuda, un monto, que no es lo que nosotros queremos buscar. Lo que figura aquí en este campo de valores es la sumarización, los subtotales por cada categoría. Y se van haciendo los cuadros de doble entrada a medida que vamos jugando con las categorías, ¿no? Otra cosa muy importante, vemos que vamos a sacar situación. Acá automáticamente nos genera totales, ¿no? Total de tipo de garantía, ¿no? Acá garantías. Vamos. Acá podemos cambiar el título. Hacemos doble clic y colocamos garantías, siempre y cuando no se vuelva a modificar la categoría, ¿no? Si nosotros volvemos, se queda el mismo título. Si cambiamos de situación, queda el mismo título. Entonces tenemos que estar de acuerdo de que no vamos a modificar la categoría, sino que daría situación con garantías, que es algo que no se condice, ¿no? En este caso, tenemos que saber que estamos dentro de el cuadrante de préstamos en cuotas, garantías que son a sola firma para Buenos Aires, la sucursal Buenos Aires, el saldo de deuda que vemos aquí va a ser de 225.000 pesos. Y cada sucursal por cada tipo de garantía nos va a sumarizar este total de montos, ¿no? Y al revés, por cada sucursal, aquí en Buenos Aires, me sumariza de la sucursal Buenos Aires, ¿no? Esto por columna. Y aquí en el final vemos el monto de la totalidad, ¿no? Siempre tienen que dar iguales, ¿no? Porque son los mismos datos, si vemos acá, seleccionamos, nos van a dar los mismos totales, solamente que son en forma distinta de visualizarlo, de ordenarlas. Y otra cosa muy importante, ya que tenemos los datos
vamos a ver en el caso de querer actualizar los datos, si nosotros tenemos una base, vamos a ir al final, tenemos 2000 filas, pero si nosotros queremos que esta tabla sea un poco más chiquita, vamos a, fíjense, como al sacar el clic en cualquier otra celda que no es parte de la tabla dinámica, tildamos y nos aparecen estas dos solapas, analizar y diseño. En este caso vamos a analizar y si queremos cambiar origen de datos, vamos a cambiar origen de datos y vemos que como en su momento nosotros habíamos seleccionado el rango, toda la tabla, vamos a seleccionar solamente hasta la fila 1001. Seleccionamos hasta la fila 1001 y vemos que automáticamente cambian los valores, ¿no? Entonces, esta es una parte importante porque tenemos que saber de dónde vienen los datos de esta tabla, ¿no? Y hubo algo también interesante que al saber de dónde vienen los datos de esta tabla, por ahí muchas veces no se sabe si hay muchas tablas, de dónde sale cada tabla dinámica. Si nosotros sabemos que el origen de datos viene de esta tabla, vamos a volver. Y en esta tabla nosotros llegamos a cambiar, por ejemplo, cuenta corriente, llegamos a cambiar un tipo de financiación, vamos a ver que acá vamos a seleccionar los dos, aceptamos, pero en este caso tenemos que colocar el botón con el clic derecho y actualizar. Al actualizar vemos que aparece el nuevo concepto de cuenta corriente, ¿no? Esto es porque nosotros cambiamos en el origen de datos, que es esta base, esta cuenta corriente, el tipo de financiación. Vamos a dejar tarjeta de crédito. Ahora, si nosotros queremos modificar aquí el monto total, no nos va a dejar seleccionar, no se puede modificar la tabla dinámica, sino que siempre se tiene que, vamos a actualizar de nuevo, ahí está, siempre se tiene que modificar desde el origen de los datos. Si nosotros vemos este 9.966.000 y aquí le ponemos un valor distinto, modificamos este valor y colocamos también el botón del clic derecho del mouse y actualizar, o si no la otra forma es analizar y vamos aquí actualizar, actualizar y ahí está tomando los datos nuevos del origen de datos, ¿no? Y vemos cómo ha cambiado este 10 millones, es porque nosotros le hemos cambiado este valor a este registro, ¿no? Entonces eso es importante de no modificar, no se puede modificar la tabla dinámica a mano, sino desde los orígenes.